Laura abrió los ojos en la oscuridad y durante un segundo no entendió dónde estaba, porque cada mañana de los últimos 3 años empezaba igual, con esa sensación pesada en el pecho, como si alguien hubiera puesto una piedra sobre él mientras dormía y ahora no pudiera respirar a fondo. El despertador marcaba las 5 de la mañana, afuera aún era de noche, y Laura se incorporó lentamente en la cama, procurando no despertar a Rafael, que dormía a su lado, de espaldas a ella, como siempre, incluso en sus sueños. Caminó a la cocina descalza, encendió la luz y empezó a preparar el desayuno para su hijo, sacando mecánicamente del refrigerador los huevos, el pan, la leche, mientras en su cabeza giraba el mismo pensamiento que la perseguía cada mañana: ¿cómo había terminado en esta jaula, si 4 años atrás le había parecido que por fin había encontrado una salvación? Su hijo bajó a la cocina a las 7, frotándose los ojos, y Laura le sonrió con esa sonrisa forzada a la que se había acostumbrado con los años, una sonrisa que debía ocultar el cansancio, la desesperación y esa sensación constante de que no vivía su propia vida, sino alguna vida ajena, impuesta. «Mamá, ¿otra vez dormiste mal?», preguntó el niño, sentándose a la mesa, y en su voz había una inquietud tan infantil que a Laura le dieron ganas de romper a llorar ahí mismo, en la cocina, pero solo negó con la cabeza y colocó frente a él un plato con tortilla. «Todo está bien, cariño, solo tengo mucho trabajo», mintió, acariciándole la cabeza, y ese gesto era lo único auténtico en su rutina matutina, lo único que aún la conectaba con su yo anterior, con aquella Laura que alguna vez creyó que la vida podía ser distinta. Llegó al trabajo a las 9, se sentó a su escritorio y encendió la computadora, sintiendo sobre sí las miradas de sus colegas, esas miradas llenas de desaprobación y curiosidad a las que después de 3 años aún no se acostumbraba. Todos sabían que cada día, exactamente a las 2:30, Laura pediría salir antes, y cada día cuchichearían a sus espaldas, inventando teorías, juzgándola sin conocer la verdad. Pero esa verdad era tan humillante que Laura prefería callar. El reloj marcaba las 2:25 cuando se levantó de su asiento y se dirigió al despacho de su jefa. Su corazón latía como si fuera camino a una ejecución y no simplemente a pedir salir un par de horas antes, porque cada vez era una humillación, cada vez se sentía culpable, suplicante, dependiente. «Adelante», dijo la jefa al oír el llamado en la puerta. Laura entró, apretando los puños, preparándose para ver esa expresión en su rostro, esa mezcla de irritación y cansancio que la mujer ya ni intentaba disimular. «Necesito irme a las 2:30», dijo Laura en voz baja, bajando la mirada. En esa postura, en esa mirada caída, estaba todo: 3 años de humillación, 3 años de disculpas diarias, 3 años de una vida que no le pertenecía. La jefa se recostó en la silla, y Laura vio cómo exhalaba lentamente, cómo se tensaban sus labios, cómo aparecía en sus ojos esa expresión que decía más que cualquier palabra: «Otra vez, un día más». «Laura, no podemos seguir así», empezó, con un tono cansado, no enfadado, sino agotado, como si ya no supiera qué hacer. «Te vas todos los días a las 2:30, tus compañeros tienen que terminar tu trabajo, los clientes no pueden contactarte por la tarde». «Lo entiendo», la interrumpió Laura, sin reconocer su propia voz, tan baja, suplicante, miserable. «Prometo que será solo por poco tiempo más, pronto todo se arreglará». Decía esas palabras una y otra vez, sin creerlas ya, porque nada mejoraba, todo empeoraba, y no se veía el final. Pero ¿qué más podía decir? ¿Qué más podía hacer si no tenía elección? «No puedo seguir dejándote ir todos los días», dijo la jefa con firmeza, y Laura sintió un frío extendiéndose por su estómago, porque en esas palabras había una amenaza, muy concreta. «Si la situación no cambia el próximo mes, tendré que reconsiderar tu horario. O buscar a alguien que pueda trabajar la jornada completa». Laura asintió sin levantar la vista, porque si miraba a la jefa, vería las lágrimas que ya se acumulaban en sus ojos, y eso sería la última gota, la última humillación que no podría soportar. «Puedes irte», dijo la jefa, más suave, y en esa suavidad había algo aún más aterrador que en la irritación: lástima. Y Laura odiaba la lástima más que nada en el mundo. Salió del despacho, tomó su bolso y, al pasar junto a sus colegas, escuchó sus susurros, vio de reojo cómo se miraban entre sí.
Sabía que la estaban analizando, inventando teorías sobre por qué se iba cada día, qué problemas tendría, sin imaginar lo lejos que estaba la verdad de sus suposiciones. En la calle, Laura se detuvo, apoyó la espalda contra la pared del edificio y cerró los ojos, permitiéndose durante un minuto simplemente estar ahí, respirar, sentir como todo en su interior se encogía de vergüenza, de cansancio, de esa sensación interminable de estar acorralada. Trabajaba en esa empresa hacía 5 años, había sido una buena profesional, respetada y valorada. Pero 3 años atrás algo se había roto, y ahora no era más que una mujer que suplicaba y se disculpaba cada día. Miró el reloj, 2:35. Tenía 25 minutos para llegar a casa. Corrió hacia el metro, empujándose entre la gente, bajando las escaleras, sintiendo como su corazón se agitaba, porque no podía llegar tarde. Llegar tarde no era una opción. Si llegaba tarde, todo sería aún peor si es que podía empeorar. En el metro se aferró al pasamanos y miró su reflejo en la ventana oscura del vagón, rostro pálido, ojeras profundas, labios apretados. Esa mujer del reflejo le resultaba desconocida, no era ella, no era la Laura de 4 años atrás, cuando conoció a Rafael y creyó que había encontrado por fin a alguien que la protegería, que cuidaría de ella y de su hijo, que les daría la familia que nunca habían tenido. Bajó en su estación y corrió hacia la casa. Su mente iba llena de pensamientos uno peor que otro, ¿qué haría si la despedían? ¿Cómo mantendría a su hijo? ¿A dónde irían si Rafael los echaba? Porque lo sabía perfectamente, si él tenía que elegir entre ella y sus padres, elegiría a sus padres. Siempre lo hacía. Subió al edificio, llegó a su piso, abrió la puerta con las manos temblorosas. Al entrar, se quedó un instante en la entrada, cerró los ojos y se permitió un último momento de calma antes de que empezara aquello por lo que dejaba el trabajo cada día. Aquello que había convertido su vida en una pesadilla interminable. Eran las 2:50. Tenía exactamente 10 minutos antes de que llegaran. 10 minutos para transformarse de la mujer exhausta que acababa de humillarse ante su jefa en la nuera obediente, agradecida simplemente por haber sido aceptada en esa familia. Se quitó los zapatos en la entrada y fue a la cocina, encendiendo la estufa, sacando los ingredientes que había comprado la noche anterior especialmente para ese almuerzo. Sus manos se movían rápido, automáticamente, no había tiempo para pensar, solo 10 minutos para calentar, poner la mesa, cambiarse de ropa. Colocó en la estufa la olla con la sopa que había preparado la noche anterior, tarde, cuando su hijo ya dormía, porque cocinar frente a él le daba vergüenza de admitir incluso ante un niño de 7 años que su madre pasaba cada tarde en la cocina no para su familia, sino para personas que ni siquiera le daban las gracias. Sacó del horno la fuente con el pollo asado que había puesto a las 5:30 de la mañana, antes de despertar al niño. El pollo estaba perfecto, dorado, aromático, justo como le gustaba a Ernesto, aunque él de todos modos encontraría algo que criticar, siempre lo hacía. Laura cortó la ensalada, la repartió en platos, vertió el aderezo que hacía según la receta de Beatriz, porque alguna vez, al principio, intentó hacerlo a su manera, y su suegra la miró con tal decepción y desprecio que Laura entendió inmediatamente, ahí no tenía derecho a una opinión propia, ni siquiera en algo tan pequeño como el aderezo de una ensalada. El reloj marcaba las 2:57. Laura se cambió rápido, poniéndose el vestido de estar en casa, ese que Beatriz había aprobado con un por fin te ves decente y no como esas mujeres modernas en pantalones. Cada vez que se lo ponía, Laura sentía que se borraba otro pedazo de su personalidad, convirtiéndose cada día más en esa muñeca que sus suegros querían que fuera. Se miró en el espejo del pasillo y vio a una mujer con el cabello recogido, un vestido modesto hasta la rodilla, el rostro cansado y los ojos vacíos. Por un segundo recordó quién era 3 años atrás, cuando todo empezaba, cuando Beatriz había ido por primera vez a su casa y se había quedado a almorzar. Entonces, 3 años atrás, era domingo. Laura preparaba la comida para la familia, para ella, Rafael y su hijo, un almuerzo dominical cualquiera, nada especial, pasta con salsa, ensalada. Y era feliz, porque llevaban apenas medio año casados y a Laura le parecía que por fin había encontrado ese hogar, esa familia con la que había soñado toda su vida después de divorciarse de su primer marido.
Beatriz llegó sin avisar, simplemente tocó la puerta. Y cuando se sentaron a la mesa, probó la pasta y dijo, con una sonrisa tan condescendiente, cariño, esto, claro, es comible, pero Rafael está acostumbrado a otra cosa. Él creció con mi cocina, con comida casera de verdad, ¿entiendes? Laura asintió entonces, sonrió, dijo que aprendería a cocinar mejor, sin darse cuenta de cómo Beatriz miró a Rafael en ese instante con un brillo triunfante en los ojos, como si acabara de ganar una batalla importante, la primera de muchas. Una semana después, Beatriz volvió, esta vez acompañada de Ernesto. Y después del almuerzo, cuando Laura recogía la mesa, su suegra se quedó en la cocina y le dijo, mirándola a los ojos con una preocupación que incluso entonces le pareció falsa, «Sabes, Laura, cada día me cuesta más cocinar. La edad ya no es la misma, y Ernesto está acostumbrado a almorzar en casa, y Rafael también necesita comida de verdad, no esos picoteos de oficina». Laura escuchaba sin comprender aún a dónde llevaba todo eso, y Beatriz continuaba, con una voz tan suave, tan suplicante, «Pensé que tal vez podrías preparar el almuerzo para nosotros de vez en cuando». «Bueno, cuando te venga bien, claro, no quiero molestarte. Tú ya cocinas para ti, y para nosotros no sería gran cosa». Y Laura, porque entonces todavía creía que esa era su familia, que eran personas que la habían aceptado a ella y a su hijo, porque quería ser una buena nuera, una buena esposa, dijo, «Claro, me encantará ayudar, no es ningún problema». Beatriz la abrazó entonces, y Laura recordaba ese abrazo, recordaba cómo la estrechó y le susurró, «Gracias, cariño, eres tan buena. Rafael tiene suerte contigo». En aquel tiempo esas palabras le calentaban el alma, ahora, al recordarlas, Laura solo sentía amargura. La primera semana cocinó para ellos 2 veces, luego 3. Después se volvió diario, y de alguna manera, sin conversaciones ni acuerdos, se convirtió en una obligación, en algo que esperaban de ella, que exigían. Y cuando un día Laura intentó decir que quizá deberían hacer descansos, Beatriz la miró con una mezcla de sorpresa y ofensa, «Pero si ya lo habíamos hablado. Yo ya me acostumbré, y Ernesto cuenta con tus almuerzos». Exactamente a las 3 en punto sonó el timbre, y Laura dio un sobresalto, aunque lo esperaba. Sabía que sería a esa hora. Ernesto y Beatriz llegaban con la precisión de un reloj suizo, y esa puntualidad era otra forma de control, otro recordatorio de que aquello no era una petición, sino una exigencia. Laura abrió la puerta y los vio en el umbral. Ernesto con su traje impecable, incluso jubilado no podía renunciar a la costumbre de lucir como un jefe, y Beatriz con un vestido elegante, un peinado perfecto y esa sonrisa tensa en los labios. «Buenas tardes», dijo Laura, retrocediendo para dejarlos entrar. Su voz sonó plana, sin emociones, porque en 3 años había aprendido a esconder todo lo que sentía, a ponerse la máscara de docilidad y sumisión. «Buenas tardes», respondió Ernesto, pasando junto a ella sin siquiera mirarla, como si no fuera una persona sino parte del mobiliario, una sirvienta encargada de abrir la puerta y servir la comida. Beatriz se detuvo en la entrada y pasó la mirada por el piso con un gesto crítico, y Laura sabía lo que venía, su suegra encontraría algo, siempre encontraba algo. «Laura, querida, te dije lo de este polvo en la estantería», comentó Beatriz, pasando un dedo por la repisa de libros del pasillo, con un tono que sonaba a reproche por un crimen grave. «Sabes que Ernesto tiene alergia, tienes que limpiar con más cuidado». Laura apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en las palmas, pero no dijo nada. Solo asintió y caminó hacia la cocina, escuchando cómo ellos la seguían, como Ernesto decía algo en voz baja y Beatriz soltaba una risita. Laura sabía perfectamente que hablaban de ella, que la juzgaban. Se sentaron a la mesa y Laura empezó a servir los platos, colocando la sopa frente a ellos. Ernesto probó un bocado en silencio, frunció el ceño, probó de nuevo. Laura estaba de pie, esperando su veredicto, odiándose por necesitar su aprobación, por importarle lo que ese hombre dijera. «Le falta sal», dijo por fin, sin mirarla. Laura le pasó el salero sin decir palabra, sintiendo como algo se contraía en su pecho. Ella había probado la sopa, estaba perfectamente sazonada. Pero Ernesto siempre encontraba algo, siempre.
Beatriz siguió comiendo y al minuto suspiró como si estuviera tragando algo pésimo, aunque cucharada tras cucharada desaparecía en su boca. A tu edad yo cocinaba distinto, dijo, dirigiéndose no a Laura, sino a Rafael, que comía en silencio, sin intervenir. ¿Te acuerdas, hijo, cómo hacía yo esta sopa? Con esas especias especiales que traía tu abuela. Rafael asintió sin levantar la vista, y Laura lo miró, su esposo, el hombre que debería defenderla, ponerse de su lado, decirle a su madre que ya basta. Pero él callaba. Siempre callaba. Y ese silencio era una traición cotidiana. Esta sopa también está bien, añadió Beatriz. Ese también estaba cargado de una condescendencia que hizo que las mejillas de Laura ardieran de vergüenza y rabia. Sirvió el segundo plato, pollo con verduras. Ernesto cortó un trozo, lo masticó largo rato, su rostro permanecía impasible, y esa falta de expresión era casi peor que una crítica. Laura no sabía qué estaba pensando, si estaba satisfecho o no, y esa incertidumbre la ponía aún más nerviosa. Demasiado cocido, dictaminó al fin, dejando el tenedor. Laura miró el pollo, perfecto, jugoso, en su punto, y entendió que no se trataba del plato. Ernesto simplemente no podía perder la oportunidad de humillarla, de recordarle cuál era su lugar. Laura se sentó frente a ellos, sirviéndose apenas un poco, porque no tenía apetito. La garganta se le cerraba por la tensión. Solo observaba cómo comían, cómo hablaban de sus asuntos y planes, como si ella no existiera, como si fuera un fantasma en su propia casa. Rafael, ¿no olvides que el sábado tienes que venir conmigo al banco?, preguntó Ernesto. Rafael asintió obediente, y Laura recordó que habían planeado ir al parque con su hijo ese sábado. Ella se lo había prometido. Pero ahora Rafael iría con su padre, y sus planes no importaban a nadie. ¿Y tú, Laura, podrías venir el viernes a ayudarnos a limpiar?, continuó Ernesto. No era una pregunta, era una orden disfrazada. Y Laura sabía que no podía negarse, porque negarse significaba un escándalo, reproches, el descontento de Rafael. Por supuesto, respondió en voz baja, y su tono sonó tan obediente que sintió náuseas de sí misma, de la mujer en que se había convertido, la que decía por supuesto a cualquier exigencia, la que había olvidado cómo decir no. El almuerzo duró más de una hora, y cada minuto fue interminable. Laura escuchaba sus conversaciones, en las que ella no tenía lugar. Contestaba con monosílabos cuando le hablaban, mientras dentro de ella algo oscuro iba creciendo, algo pesado, algo a lo que tenía miedo de poner nombre. Porque si admitía que odiaba a esas personas, a sus suegros, quizá también a su marido, entonces ¿qué quedaría de su vida, de esa ilusión de familia por la que había soportado 3 años? Cuando por fin se fueron, Laura cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas. Se quedó así, en el vestíbulo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas, lágrimas que había estado conteniendo durante todo el almuerzo. Y esas lágrimas no eran de lástima por sí misma, sino de rabia, de impotencia, de comprender que mañana sería igual, y pasado mañana también, y siempre, hasta que encontrara la fuerza de cambiar algo. Pasó una semana, luego otra, y la vida de Laura siguió por el mismo carril, día tras día, almuerzo tras almuerzo, humillación tras humillación. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que se sintió una persona y no una sirvienta en su propia casa, no una sombra que existía solo para atender las necesidades ajenas. Aquel martes, cuando todo cambió, Laura se despertó con un dolor de cabeza fuerte, de esos que presionan las sienes y la nuca, haciendo cada movimiento una tortura. Sabía que era por el estrés, por la tensión constante, por vivir esperando el siguiente pinchazo, la próxima crítica, la próxima humillación. En el trabajo, la jefa la llamó a su despacho antes del almuerzo, y cuando Laura entró entendió por la expresión de la mujer que la conversación sería seria. Sintió como el corazón se le caía al estómago, porque no podía perder aquel empleo, no ahora, no cuando no tenía ahorros, ni ningún colchón de seguridad. Siéntese, Laura, dijo la jefa. En su voz no había rabia, solo cansancio y una especie de pesar, lo que hacía la situación aún más aterradora, porque la rabia podía soportarse, pero aquella calma decidida significaba que la decisión ya estaba tomada.
Laura se sentó en el borde de la silla, con las manos apretadas sobre las rodillas, y esperó, sintiendo como el miedo le helaba el interior. He recibido una queja de un cliente, empezó la jefa, hojeando unos papeles sobre la mesa. Intentó localizarla ayer después de las 3 de la tarde, era urgente, pero usted, claro, ya no estaba. Al final perdimos un contrato por una suma bastante importante. Laura abrió la boca para decir algo, justificarse, explicar, pero la jefa levantó la mano, deteniéndola. Entiendo que tiene algún tipo de situación personal, continuó, mirándola con compasión, algo casi insoportable. Pero ya no puedo seguir ignorándolo. A partir del día 1 del mes que viene tendrá que volver a la jornada completa o tendré que prescindir de usted. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas, y Laura se quedó sentada sin poder pronunciar ni una sílaba, mientras en su cabeza se sucedían pensamientos cada vez más terribles, que le diría a Rafael, cómo pagaría el alquiler, con que alimentaría a su hijo y, sobre todo, cómo les explicaría a sus suegros que ya no podría prepararles el almuerzo, cuando ni siquiera a su marido le alcanzaba el valor para ponerlos en su lugar. Tiene 2 semanas para decidir, añadió la jefa suavemente. Laura entendió que la conversación había terminado. Se levantó sobre unas piernas temblorosas y salió del despacho, sintiendo las miradas de sus compañeros, que, por supuesto, lo habían oído todo a través de las delgadas paredes. Cuando, a las 2:30, se disponía a irse, una de sus compañeras, una mujer mayor con la que antes a veces tomaba café, se acercó y le dijo en voz baja, inclinándose hacia ella, Laura, no quiero meterme donde no me llaman, pero sea lo que sea que tengas, no lo vale. Estás arruinando tu carrera, tu vida. Piénsalo. Laura sintió, incapaz de responder, porque si abría la boca se pondría a llorar allí mismo, en la oficina, delante de todos, y eso sería la última gota, la última humillación que no podría soportar. En casa, preparó el almuerzo como en trance, cortando las verduras mecánicamente, removiendo la olla, poniendo la mesa. En su cabeza solo giraba un pensamiento, tenía que hablar con Rafael, hoy, ahora, explicarle que no podía seguir así, que necesitaba su apoyo, que tendría que elegir por fin entre su esposa y sus padres. Los suegros llegaron a las 3 en punto, como siempre, y Laura abrió la puerta y los dejó pasar. Cuando se sentaron a la mesa, notó que Ernesto estaba de especialmente buen humor, sonreía, bromeaba con Beatriz, y aquello debería haber sido una buena señal, pero a Laura se le encogía algo por dentro, porque conocía demasiado bien a esa gente como para no saber que su buen humor a menudo significaba algo malo para ella. Laura, ¿y dónde está tu niño?, preguntó Beatriz, mirando alrededor. En su voz había algo falso, forzado, que la puso en guardia de inmediato. Hoy tiene actividades extra en la escuela, vuelve a las 6, respondió Laura, sirviendo la sopa en los platos. Le temblaban las manos. Lo sentía, pero esperaba que nadie se diera cuenta. Ah, murmuró Beatriz, cruzando una mirada con Ernesto. En ese gesto había algo, algún tipo de entendimiento, de acuerdo, que heló a Laura por dentro. Rafael llegó 10 minutos después, cuando ya habían empezado a comer. Se sentó en silencio, como siempre, se sirvió sopa, y Laura intentó atraparlo con la mirada, quiso insinuarle de alguna forma que necesitaba hablar con él, pero él evitó mirarla, concentrado en el plato. Rafael, hijo, tu madre y yo estuvimos pensando, comenzó Ernesto, dejando la cuchara y limpiándose la boca con la servilleta. Su tono era tan satisfecho, tan autosuficiente, que Laura supo al instante que venía algo desagradable. Quizás sería mejor que Laura dejara el trabajo. La mujer debe estar en casa, ocuparse de la familia, no ir corriendo por oficinas. Además, tú ganas bien, puedes mantener a tu familia. Laura se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia la boca, sin creer lo que oía. Miró a Rafael, esperando que dijera a su padre que ese era un asunto entre él y Laura, que los padres no debían meterse. Pero Rafael solo se encogió de hombros y murmuró, inseguro, bueno, no sé. Si Laura quiere. ¿Cómo que si quiere? Lo interrumpió Beatriz, y su voz se volvió aguda, imperiosa. Tú eres el hombre, el cabeza de familia, tú debes decidir esas cosas.
Tu padre y yo llevamos 40 años casados y yo siempre hice caso a Ernesto, siempre estuve en casa, y míranos, nuestros hijos crecieron bien. Laura apretó el tenedor con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Dentro de ella algo caliente, oscuro, empezaba a hervir, algo que llevaba 3 años conteniendo y que ahora pugnaba por salir. No quiero dejar mi trabajo, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Los tres la miraron sorprendidos, como si de pronto hubiera hablado un mueble. Tengo un buen puesto, he trabajado muchos años para lograrlo y no pienso tirarlo todo por la borda. Ernesto dejó el tenedor sobre el plato, se recostó en la silla y la miró como si hubiera dicho una estupidez obscena, algo que le inspiraba una mezcla de irritación y desprecio. Laura pronunció despacio, alargando las palabras, con una condescendencia que hizo que a ella se le encendieran las mejillas. No entiendes la suerte que tienes. No todas las mujeres en tu situación pueden encontrar a un hombre decente que acepte asumir semejante responsabilidad. Se quedó callado un momento, dejando que sus palabras calaran. Laura no respiraba, sentía como dentro de ella todo se comprimía en una bola densa, presintiendo que estaba a punto de oír algo terrible, algo después de lo cual nada volvería a ser igual. Tu hijo, continuó Ernesto, sin molestarse ya en bajar la voz, hablando alto y claro, como si quisiera que cada palabra se grabara en la memoria de Laura. No es de Rafael. Tienes un niño de otro hombre. Y Rafael, mi hijo, aceptó recibirte con todo ese equipaje, aceptó ser padre de un hijo ajeno. Se inclinó hacia adelante, taladrándola con la mirada. En sus ojos había tanto orgullo, tanta seguridad en tener razón, que a Laura le dieron ganas de gritar, de pegarle, de hacer cualquier cosa con tal de borrar esa expresión de su cara. Así que deberías estar agradecida de que siquiera se haya casado contigo, preciosa, concluyó Ernesto, recostándose otra vez, con una sonrisa satisfecha en los labios, la sonrisa de alguien que acaba de poner a alguien en su sitio y se deleita en su poder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se quedó sentada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Le zumbaban los oídos, la vista se le nublaba, y sentía como algo dentro de ella se rompía, definitiva e irreversiblemente. Giró la cabeza muy despacio hacia Rafael, esperando, rogando para que se levantara, para que le dijera a su padre que se había pasado, que no se habla así con su esposa. Pero Rafael seguía mirando su plato, con los hombros caídos, y callaba. Y ese silencio fue la respuesta más sincera que podía darle. Beatriz, mientras tanto, asentía, dándole la razón a su marido, y añadió con su sonrisa empalagosa, no queremos ofenderte, Laura, solo decimos la verdad. Una mujer en tu situación debe agradecer lo que tiene. No todos los hombres aceptarían criar a un hijo que no es suyo. Rafael es bueno, es muy blando, por eso cargó con este peso. La palabra carga le dolió especialmente, fue especialmente humillante, porque se trataba de su hijo, su niño de 7 años, inteligente, bueno, y ellos hablaban de él como de un bulto, de un problema que Rafael había aceptado soportar por pura misericordia. Laura se levantó de la mesa de golpe, tan bruscamente que la silla cayó detrás de ella con estrépito, y los tres levantaron la vista, sorprendidos por su reacción, no acostumbrados a que ella pudiera objetar, protestar. Perdón, dijo, con la voz temblorosa, quebrándose, pero siguió hablando, porque si se detenía no podría empezar de nuevo. Necesito ir al baño. Prácticamente salió corriendo de la cocina, llegó al baño, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella de espaldas, respirando con dificultad. Le temblaban las manos, le temblaba todo el cuerpo, y se abrazó a sí misma, intentando frenar aquel temblor, aquella rabia, aquella humillación que la desgarraba por dentro. Se acercó al lavabo, abrió el grifo, se echó agua fría en la cara y miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba desde allí le resultaba desconocida, ojos enrojecidos, el rostro mojado, los labios torcidos en una mueca de dolor y furia. Debes estar agradecida, susurró a su propio reflejo, y esas palabras sonaron como una sentencia, como la marca que Ernesto acababa de ponerle delante de todos, sin vergüenza, sin disculpas. Y lo más terrible, lo más insoportable, era que Rafael había callado, que no se había levantado a defenderla,
que se había quedado sentado permitiendo que su padre la humillara. Eso solo podía significar una cosa, él mismo pensaba así, él también creía que le había hecho un favor al casarse con ella. Laura se quedó en el baño sin saber cuánto tiempo, si 1 minuto o 10. Solo miraba su reflejo y sentía como algo cambiaba dentro de ella, como el miedo y la sumisión que la habían gobernado 3 años dejaban lentamente paso a otra cosa, algo frío y duro, algo que le susurraba que aquello no podía seguir, que tenía que haber un ajuste de cuentas, que ellos no tenían derecho a tratarla así. Cuando volvió a la cocina, el almuerzo ya había terminado. Los suegros se preparaban para irse, Ernesto se ponía la chaqueta en el recibidor y Beatriz se arreglaba el peinado frente al espejo. Se les veía satisfechos, tranquilos, como si acabaran de disfrutar de una agradable comida en familia y no de una ejecución pública. Bueno, Laura, gracias por el almuerzo, dijo Ernesto, sin la menor sombra de arrepentimiento en la voz, sin el más mínimo indicio de que comprendiera cuánto la había herido. ¿Mañana a la misma hora? Laura asintió automáticamente, incapaz de pronunciar palabra, los acompañó hasta la puerta, la cerró tras ellos y se quedó de pie en el recibidor, escuchando cómo se apagaban sus pasos en el pasillo, cómo se cerraba la puerta del ascensor. Rafael salió de la cocina, la miró y dijo, incómodo, no le hagas caso a mi padre, es que tiene ese carácter, no quiso ofenderte. Y esas palabras, ese intento de justificarlo, de suavizarlo, de fingir que no había pasado nada grave, fue la última gota, el momento exacto en que Laura entendió que en ese matrimonio, en esa familia, siempre estaría sola, que siempre sería la que se podía humillar, herir, pisotear, porque no había nadie dispuesto a defenderla. ¿No quiso ofenderme?, repitió en voz baja, levantando los ojos hacia él, y Rafael dio un paso atrás, porque en su mirada había algo nuevo, algo que nunca había visto antes. Llamó a mi hijo una carga. Dijo que yo debería alegrarme de que tú me aceptaras. Y tú te quedaste callado. Sentado y callado, Rafael. No sabía qué decir, murmuró él, apartando la mirada. En ese gesto, en esos hombros caídos estaba toda la verdad sobre su matrimonio, sobre quién era él en realidad, un hombre débil, dependiente de sus padres, que nunca aprendería a ser marido. Laura pasó a su lado hacia la cocina, empezó a recoger la mesa en silencio, a lavar los platos. Sus manos se movían mecánicamente, pero en su cabeza ya se gestaba un plan, aún difuso, borroso, pero presente, formándose, esperando su momento. Laura sabía que tarde o temprano encontraría la forma de responderles, a los tres, de demostrarles que no era la muñeca dócil que querían que fuera. Aquella noche no durmió. Yacía junto a Rafael, que roncaba desde hacía rato, de espaldas a ella, mirando el techo, mientras las palabras de Ernesto se repetían en su mente una y otra vez, como un disco rayado. Cada repetición dolía más, penetraba más hondo, y en algún lugar dentro de ella, en la parte más oscura y escondida del alma, nacía un deseo de venganza, frío, claro, un deseo que la asustaba y al mismo tiempo le daba fuerzas para seguir viviendo. Pasaron 4 días desde aquel almuerzo y Laura siguió viviendo como antes, pero algo dentro de ella se había roto del todo. El viernes por la noche, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Beatriz. ¿Hola? Laura sujetó el auricular con el hombro, sin dejar de fregar un plato. Laura, querida, me he puesto muy mala, la voz de su suegra sonaba débil, quejumbrosa. Tengo fiebre, la cabeza me estalla, llevo 2 días en la cama. Laura guardó silencio, esperando el resto. Sabía perfectamente lo que venía. Tú de todos modos sales antes del trabajo, siguió Beatriz. ¿Podrías pasar por casa mañana por la mañana, aunque sea a hacer un poco de limpieza? Ernesto no sabe hacer nada en casa y yo me encuentro tan mal. Dentro de Laura se alzó una ola de protesta, pero recordó el trabajo, el ultimátum de la jefa, que un rechazo significaría un escándalo con Rafael. Está bien, dijo en voz baja. Iré mañana por la mañana. Oh, gracias, cariño. Eres tan buena. La voz de Beatriz recuperó de inmediato firmeza. Tienes las llaves. Ven cuando quieras, yo estaré descansando en el dormitorio. Sábado. Su único día libre.
Laura llevó a su hijo a casa de una amiga, y el niño la miró con tal decepción. «Mamá, ¿luego iremos al cine?», preguntó en voz baja. «Claro, cielo, por la tarde seguro», mintió ella, besándolo en la coronilla. El piso de sus suegros la recibió con olor a lavanda y a cerrado. Laura entró y se quitó los zapatos. «¿Beatriz?», llamó. «Estoy aquí», en el dormitorio, se oyó una voz débil. Laura asomó a la habitación. Beatriz yacía en la cama, pálida, con los ojos cerrados. «¿Cómo te encuentras?». «Mal, muy mal», gimió la suegra. «Gracias por venir. Solo pasa el polvo, pasa la aspiradora, en la cocina hay platos». Ernesto se fue a la farmacia. Laura asintió y empezó a limpiar la cocina, el salón. Y, tras una hora, llegó al dormitorio. Beatriz ya dormía, roncando suavemente. Laura entró despacio y empezó a limpiar las estanterías, la cómoda, la multitud de figuritas y marcos. Se subió a una silla para alcanzar la balda superior del armario, donde había cajas viejas, llenas de polvo. De pronto, una se le resbaló de las manos y cayó al suelo. La tapa se abrió y sobre la alfombra se desparramaron cartas y fotografías. Laura se quedó inmóvil, miró hacia la cama. Beatriz seguía dormida. Entonces se agachó rápido y empezó a recoger el contenido a toda prisa. De pronto su mirada se posó en un sobre. Dirigido a Beatriz con su apellido de soltera. Remitente, Pedro Sánchez. Fecha, 1989. La mano se le fue al papel casi por sí sola. Laura sacó la hoja amarillenta y la desplegó. «Mi querida y única Beatriz, he recibido tu carta hoy mismo y todavía me tiemblan las manos. Llevas en tu vientre a nuestro hijo. Nuestro. No puedo describir lo que siento, felicidad y desesperación a la vez, porque yo estoy aquí, tan lejos, y tú allí, sola. Dices que tienes miedo de decirle la verdad a Ernesto, que tus padres no lo perdonarían. Beatriz, amor mío, es nuestro hijo, fruto de nuestro amor, de ese amor que pisotearon obligándote a casarte con un hombre al que no amas. Estoy dispuesto a ir, a llevarte conmigo. Empezaremos de nuevo aquí, en Argentina, donde nadie nos conoce, donde estaremos juntos, criando a nuestro hijo. Por favor, piénsalo. Te esperaré. Siempre. Tu Pedro». Laura leyó la carta una y otra vez, mientras su mente encajaba las fechas febrilmente. Año 1989, marzo. Beatriz se casó con Ernesto en 1988. Rafael nació en diciembre de 1989. 9 meses. Exactamente 9 meses desde marzo. Sacó el teléfono, abrió el calendario y empezó a contar. Le temblaban las manos. Rafael no era hijo de Ernesto. Rafael era hijo del amante de Beatriz, de ese Pedro que se había ido a Argentina. Y Beatriz se había quedado, había dado a luz al niño y lo había criado toda la vida ocultando la verdad a su marido. Laura cogió rápidamente las demás cartas. Otras 2 de Pedro, en ambas él le suplicaba que se fuera con él. En la última, de mayo de 1989, entiendo tu decisión de quedarte. No puedo obligarte a elegirme. Pero debes saber que te amaré siempre, y también a nuestro hijo, al que nunca veré. Adiós, mi amor. Entre las fotos encontró una joven Beatriz con un hombre moreno y guapo, los dos riendo, abrazados. En el reverso, con la letra de Beatriz, Pedro, mi único amor. Año 1988. Laura se quedó sentada en el suelo, apretando las cartas. Dentro de ella rugía una tormenta, shock, incredulidad y una especie de júbilo salvaje. Tenía en las manos un secreto capaz de hacer añicos a esa familia. Ernesto no lo sabía. Era evidente. Había vivido 35 años pensando que Rafael era su hijo, su sangre. Y Beatriz sí lo sabía. Lo había sabido todos esos años. La misma Beatriz que sermoneaba a Laura sobre la gratitud, sobre los valores familiares, sobre cómo una mujer debía ser fiel. 37 años de mentiras. 37 años de engaño. Y Rafael tampoco lo sabía.
No tenía idea de que toda su vida estaba construida sobre la mentira de su madre. Laura miró a la dormida Beatriz. Aquella mujer llevaba 3 años humillándola por tener un hijo de otro hombre. Y ella misma había tenido un hijo de su amante y lo había hecho pasar toda la vida por hijo de su marido. La mano de Laura fue hacia una de las cartas casi por sí sola. La dobló, la guardó en el bolsillo de los vaqueros. Rápido, sin pensar en las consecuencias. Esa carta era su oportunidad. Su arma. Su forma de salir de la pesadilla. El resto lo colocó con cuidado de nuevo en la caja, la devolvió a su sitio, pasó el trapo al polvo. El corazón le latía tan fuerte que le parecía imposible que Beatriz no se despertara. Pero la suegra dormía, sin sospechar nada. Ignorando que el secreto de 37 años acababa de ser descubierto. Laura terminó de limpiar como en un sueño. Cuando ya se iba, Beatriz despertó, entreabrió los ojos y esbozó una sonrisa débil. Gracias, cariño, me has ayudado tanto. Laura la miró y pensó en lo fácil que mentía aquella mujer. De nada, respondió con tono neutro. Que te mejores. Salió del piso, bajó las escaleras y solo en la calle se permitió detenerse, apoyar la espalda en la pared y respirar hondo. Por primera vez en 3 años tenía algo que le daba poder. Algo que equilibraba las posiciones. Algo que podía cambiarlo todo. Laura estaba sentada en el sofá del salón, con la carta en las manos. La luz de la lámpara de mesa caía sobre el papel amarillento, iluminando cada palabra, cada letra de aquella confesión de amor y de infidelidad escrita 37 años atrás. La leía una y otra vez, y cada vez las palabras calaban más hondo, componiendo un cuadro que antes no veía, aunque todas las piezas habían estado delante de sus ojos durante esos 3 años. Rafael dormía en el dormitorio, su hijo se quedaba a dormir en casa de la amiga, y Laura estaba sola en el silencio del piso, a solas con aquel secreto que le quemaba las manos, que exigía alguna decisión, alguna acción. Se levantó, caminó por la habitación abrazando la carta contra el pecho, y en su cabeza se sucedían recuerdos, uno tras otro, como escenas de una película que había visto sin entender el argumento, y que de pronto cobraba sentido. Ernesto. Recordó como una vez, durante un almuerzo, dijo, observando a Rafael, ha salido todo a su madre, ni un rasgo mío. Bueno, así lo quiso el destino. Entonces sonó como una broma, como el comentario típico de un padre que busca en el hijo sus rasgos y no los encuentra. Pero ahora esas palabras sonaban de otra manera, ahora eran una amarga ironía del destino. Laura recordó la expresión de Ernesto cuando miraba a su hijo, siempre había en ella algo distante, una cierta frialdad que ella atribuía a su carácter severo, a la rigidez de la vieja escuela. Pero ¿y si era otra cosa? ¿Y si, en el fondo, intuía que con aquel niño, con aquel hombre, había algo que no encajaba? ¿Y Beatriz? Laura se dejó caer de nuevo en el sofá, cerró los ojos y la vio en todas esas escenas que ahora se teñían de otro color. Como Beatriz siempre se interponía entre Ernesto y Rafael, como defendía al hijo del padre, a veces con excesivo celo, como controlaba cada paso de Rafael, cada decisión suya, como lo mantenía a su lado incluso ya adulto. Ahora estaba claro. Tenía miedo. Todos esos años Beatriz había vivido aterrorizada de que la verdad saliera a la luz, de que Ernesto se enterara, de que, de algún modo, el secreto emergiera. Y Rafael no era solo su hijo, era la prueba viviente de su infidelidad, de su engaño, y no podía dejarlo ir, porque dejarlo ir significaba perder el control, y perder el control podía llevar a que se conociera la verdad. Laura abrió los ojos, miró el reloj, las 2 de la madrugada. Mañana era domingo, y volverían a venir a comer, porque el almuerzo dominical era un ritual sagrado en aquella familia, y en 3 años no había habido ni un solo domingo en que Laura no les hubiera cocinado. Se levantó, fue a la cocina, abrió la nevera y miró los productos que había preparado para el almuerzo de mañana. De pronto le entró la risa, una risa que la obligó a apoyarse en la nevera, riendo quedito, porque el absurdo de la situación era insoportable. Ella, Laura, llevaba 3 años soportando las humillaciones de Ernesto por tener un hijo de su primer matrimonio, 3 años oyendo cómo le recordaba su equipaje, cómo decía que Rafael había asumido una responsabilidad.
Y el propio Ernesto había criado a un hijo ajeno, al hijo del amante de su esposa, sin tener la menor idea. Y Beatriz, la santa Beatriz, que le daba lecciones sobre valores familiares, fidelidad y gratitud, era en realidad la encarnación misma de la mentira y el engaño. Laura volvió al salón, se sentó a la mesa, sacó el portátil y abrió el buscador. Escribió, Pedro Sánchez Argentina. Había muchos resultados, demasiados. Fue pasando páginas y más páginas, mirando las fotos con atención, intentando encontrar a ese Pedro, pero al cabo de una hora comprendió que era inútil, 37 años eran demasiado tiempo, podía haberse ido a cualquier parte, podía haber muerto, podía haberse casado y olvidado a Beatriz y al hijo que nunca conoció. Pero eso no importaba. Pedro no importaba. Importaba la carta, importaban los hechos, importaba la verdad que había estado enterrada todos esos años en una caja, en lo alto de un armario. Los días siguientes Laura vivió como en una niebla. Iba al trabajo, preparaba los almuerzos, recibía a los suegros, y todo ese tiempo la carta yacía en su bolso, escondida en un compartimento secreto, y ella sentía su presencia constantemente, como si le ardiera en la piel a través de la tela. El lunes, cuando Ernesto y Beatriz llegaron a comer, Laura los miró con ojos completamente distintos. Ernesto se sentó a la mesa, probó la sopa y frunció el ceño. Otra vez demasiado salada, gruñó sin mirarla. Antes, esas palabras habrían herido a Laura, la habrían hecho justificarse, pedir disculpas, pero ahora simplemente asintió y le pasó el pan, y por dentro no sintió nada, solo una calma fría. Lo miraba y pensaba, ni siquiera lo sabes. 35 años criando a un hijo que no es tuyo, invirtiendo en él tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo, sintiéndote orgulloso de él, criticándolo. Y todo ese tiempo no era tuyo. Beatriz, mientras tanto, contaba algo sobre la vecina, sobre las cortinas nuevas que había colgado. Su voz sonaba como siempre, con esa dulzona cortesía, y Laura la miraba y pensaba, y tú mientes. Cada día, cada minuto vives en la mentira, y aún ahora, sentada a esta mesa, sigues engañando a tu marido. Rafael comía en silencio, como siempre. Laura lo observó, a su marido, que nunca se convirtió en su protector, en su apoyo, en su compañero, y por primera vez en mucho tiempo sintió hacia él no rencor, no dolor, sino algo parecido a la compasión. Él también era una víctima. Víctima de las mentiras de su madre, de su egoísmo y su miedo. Había vivido toda la vida creyendo que Ernesto era su padre, esforzándose por estar a la altura, por ser digno, cuando en realidad en sus venas corría la sangre de otro hombre, de aquel que se fue a Argentina y nunca supo de su existencia. Laura, hoy estás muy callada, observó Beatriz, interrumpiendo su monólogo sobre la vecina. ¿Ha pasado algo? Laura levantó la vista hacia ella y por un segundo quiso soltarlo todo en ese mismo instante, sacar la carta y dejarla sobre la mesa, entre los platos de sopa, y decir, sí, Beatriz, ha pasado una cosa. He descubierto tu secreto. Pero se contuvo, esbozó una sonrisa forzada y respondió, no, todo bien. Solo estoy un poco cansada. ¿Ves? Intervino Ernesto, dirigiéndose a Rafael. Ya te dije que una mujer tiene que dejar ese trabajo. Tiene que quedarse en casa, no ir dando vueltas por oficinas. Se cansa, se pone nerviosa y luego se desquita con la familia. Antes, esas palabras habrían despertado en Laura rabia, el deseo de replicar, de defenderse, pero ahora simplemente asintió y se levantó para retirar los platos. Ernesto, satisfecho con su docilidad, se recostó en la silla y siguió aleccionando a Rafael. El hombre debe ser la cabeza de la familia, debe decidir qué es lo correcto para su esposa. Yo he vivido 40 años con tu madre y ella siempre me ha obedecido, siempre ha respetado mi opinión, y por eso tenemos una familia tan sólida. Laura estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos, y escuchaba aquellas palabras. Dentro de ella crecía algo oscuro y frío, algo que se alimentaba de cada uno de esos momentos, de cada humillación, de cada recordatorio de cuál era su lugar. Familia sólida, pensó, y en su mente sonó una carcajada. Una familia sólida construida sobre una mentira. 40 años y todavía no sabes que tu esposa te dio un hijo de otro hombre.
Para el miércoles, Laura había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sabía que lo haría. Le contaría la verdad a Ernesto. No por venganza, aunque la venganza formaba parte de ello, no por el deseo de hacer daño, aunque el daño sería inevitable, sino por un sentido de justicia, por la certeza de que esas personas no tenían ningún derecho moral a juzgarla, humillarla y controlar su vida. El jueves, durante el almuerzo, Ernesto volvió a cruzar la línea. Hablaba con el hijo de Laura, que había llegado del colegio y se había sentado a la mesa con ellos. El niño contaba algo sobre la clase de matemáticas y Ernesto escuchaba a medias hasta que lo interrumpió. Tienes suerte, chico, de tener a Rafael. Un buen padrastro es una gran rareza. Muchos hombres no quieren cargar con hijos ajenos y Rafael ha asumido esa responsabilidad. El niño se calló, bajó la mirada y Laura vio cómo se le encendían las mejillas de vergüenza. Algo hizo clic dentro de ella, como un último fusible que hasta entonces la había mantenido dentro de los límites de lo aceptable. Miró a Ernesto, luego a Beatriz, después a Rafael, y en su mirada había una determinación tan fría que, si alguno de ellos se hubiera fijado, se habría asustado. Pero nadie se fijó. Siguieron comiendo, hablando, viviendo en su ilusión de rectitud y superioridad. Y Laura entendió que había llegado el momento. Muy pronto destruiría esa ilusión. Muy pronto todo cambiaría. Ya no era aquella mujer acorralada que aguantaba y callaba. Ahora tenía un arma. Y sabía cómo usarla. El viernes por la mañana, Laura llegó al trabajo antes de lo habitual, cuando la oficina aún estaba vacía y los pasillos sumidos en la penumbra del amanecer. Se dirigió a la fotocopiadora del rincón más apartado, sacó la carta del bolso y la colocó con cuidado sobre el cristal. Le temblaban las manos al pulsar los botones, porque incluso en ese momento, haciendo una copia, sentía que estaba haciendo algo irreversible, cruzando una línea tras la cual no habría vuelta atrás. La máquina zumbó, la luz recorrió el cristal y, a los pocos segundos, del bandejón salió una copia de la carta, igual de amarillenta a la vista, igual de incriminatoria. Laura hizo otra copia, y luego otra más, y escondió las 3 hojas en sitios distintos, una en el bolso, otra en el cajón de su mesa de trabajo y la tercera en una carpeta de documentos en casa, porque el original lo devolvería a su sitio en cuanto pudiera, pero las copias se quedarían como su seguro, su arma. Cuando volvió a su escritorio, el corazón aún le latía a toda velocidad. Se sentó mirando la pantalla del ordenador sin verla, y en su cabeza ya se iba formando un plan, todavía difuso, pero cada vez más definido, más real. El almuerzo de aquel día transcurrió como siempre. Ernesto llegó de buen humor, lo cual era siempre una mala señal, porque su buen humor solía significar que se le había ocurrido alguna nueva idea para mejorar la vida de Laura, es decir, para controlarla aún más. Se sentaron a la mesa y Laura sirvió el primer plato, una sopa de pescado que había preparado por la mañana, porque Beatriz había comentado una vez que a Ernesto le gustaba el pescado los viernes, y ahora la sopa de pescado de los viernes se había convertido en otra obligación más en la larga lista de obligaciones de Laura. Nada mal, dijo Ernesto después de probar la sopa. Ese nada mal era el elogio más alto que solía conceder, y Beatriz lo miró, sorprendida, porque normalmente siempre encontraba algo que criticar. Rafael comía en silencio, hojeando algo en el teléfono, y Laura lo observaba y se preguntaba cómo recibiría la verdad cuando saliera a la luz, si querría saber quién era su verdadero padre o preferiría seguir en la ignorancia, viviendo en la ilusión de que Ernesto era su sangre. Rafael, guarda el teléfono en la mesa, ordenó Ernesto con brusquedad, y el hijo guardó el móvil obedientemente en el bolsillo. En ese gesto, en esa sumisión automática, estaba todo: 35 años de educación, 35 años de autoridad paterna incuestionable de alguien que en realidad no era su padre. Laura, se dirigió a ella Beatriz, dejando la cuchara, estuvimos pensando con Ernesto que sería bueno que empezaras a venir a casa no solo para el almuerzo, sino también por las tardes, al menos un par de veces por semana, para ayudarme con la cena. Laura alzó la vista hacia su suegra, y por un segundo sintió la vieja angustia, el viejo impulso de protestar, de explicar que tenía su propia vida, sus propios planes.
Pero luego se fijó en el rostro de Beatriz, en esa seguridad de que Laura aceptaría, en esa expectativa de obediencia, y dentro de ella se alzó una ola de furia helada. Lo pensaré, dijo con calma, y Beatriz frunció el ceño, porque no era la respuesta que esperaba, no era el sumiso claro, no era el asentimiento inmediato. ¿Qué hay que pensar? Intervino Ernesto, y su voz se endureció. La familia es la familia, hay que ayudar a los padres de Rafael, es tu deber como esposa. Y fue entonces cuando algo en Laura terminó de cambiar, algún interruptor interno hizo clic. Miró a Ernesto y pensó, un poco más. Solo un poco más y sabrás que tu esposa te ha estado engañando durante 37 años, y entonces veremos quién habla de deberes. He dicho que lo pensaré, repitió, y en su voz había tal firmeza que incluso Ernesto se calló, mirándola sorprendido. Beatriz soltó una risita nerviosa, intentando relajar el ambiente. No digas eso, Laura, si no te exigimos nada, solo te lo pedimos. Ya sabes que nos cuesta encargarnos de todo solos, ya no tenemos la misma edad. Lo entiendo, respondió Laura, levantándose para recoger los platos. Lo pensaré y les diré. Cuando terminó el almuerzo y los suegros se disponían a irse, Laura los detuvo en el recibidor. Su voz sonó tranquila, casi cariñosa, cuando dijo: ¿Saben qué? El sábado que viene voy a prepararles un almuerzo especial. Cocinaré algo realmente festivo, pondré una mesa bonita. ¿Qué les parece? Ernesto y Beatriz se miraron, y en sus rostros apareció una expresión de satisfacción, porque lo interpretaron como una rendición, como la admisión de Laura de que por fin había comprendido cuál era su lugar. ¡Qué idea tan maravillosa!, exclamó Beatriz, y los ojos le brillaron. ¿Verdad, Ernesto? Por fin Laura quiere complacernos de verdad. Bien, asintió Ernesto. Entonces, el sábado a las 3, como siempre. Sí, a las 3, confirmó Laura, y la sonrisa de sus labios parecía tan sincera que incluso Rafael, que observaba la escena en silencio, dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando se fueron, Rafael se acercó a su esposa, la abrazó con torpeza, y en ese abrazo había tanta gratitud. Me alegra que hayas decidido mejorar la relación con mis padres, dijo, besándola en la mejilla. Me resultaba muy duro ver que no os llevabais bien. Laura se quedó en sus brazos y guardó silencio, porque si abría la boca diría algo que lo arruinaría todo antes de tiempo, y no podía permitírselo, su plan exigía paciencia, exigía precisión. Los días siguientes se preparó para el almuerzo del sábado con la misma minuciosidad con la que se prepararía para un examen importante. Hizo el menú, escogió los mejores productos, sacó la vajilla de fiesta que habían recibido de boda y que nunca habían usado, y cada vez que Rafael entraba en la cocina y veía todos aquellos preparativos, le sonreía con tal gratitud que Laura casi llegaba a compadecerlo. Casi. El martes llamó Beatriz, con la voz llena de expectación. Laura, cariño, estoy tan contenta de que hayas decidido organizarnos este almuerzo. Trineaba al teléfono. ¿Quieres que llevemos algo? ¿Vino o postre? No hace falta nada, contestó Laura suavemente. Yo me ocuparé de todo. Es mi regalo para ustedes, mi manera de darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Beatriz incluso dio una palmada de emoción, Laura lo oyó por el teléfono. ¡Ay, qué chica tan buena eres! Siempre le digo a Ernesto que eres buena, solo hacía falta tiempo para que entendieras lo importante que es la familia. Sí, asintió Laura. Lo he entendido. He entendido muchas cosas últimamente. El miércoles, durante el almuerzo, Ernesto estaba especialmente hablador. Contaba cosas de sus asuntos, de una reunión con amigos, y en un momento dado miró a Laura y dijo: «Sabes, Laura, quizá he sido demasiado duro contigo a veces. Pero fue porque quería que te convirtieras en una esposa digna de mi hijo. Y ahora veo que mis esfuerzos no han sido en vano». Laura le sonrió, y esa sonrisa era tan cálida, tan agradecida. «Gracias, Ernesto. Su opinión es muy importante para mí». Él asintió, satisfecho, y Beatriz también sonreía, y Rafael estaba encantado con aquella idilia, con esa armonía familiar que por fin parecía haber llegado. Y Laura se sentaba allí y contaba los días.
Faltaban 3 para el sábado. 72 horas para el momento en que todo cambiaría. El viernes por la noche sacó de su bolso la copia de la carta y la leyó por última vez. Su corazón latía parejo, tranquilo, sin miedo, sin dudas. Dobló la hoja, la metió en un sobre y la escondió en el cajón de la cocina, en el rincón más profundo, de donde la sacaría mañana, cuando llegara el momento. Rafael entró en la cocina, la abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. «Te estás esforzando tanto por mis padres», dijo en voz baja. «Estoy orgulloso de ti». Laura cerró los ojos, y por dentro no sentía nada, ni lástima, ni culpa, ni vacilaciones. Solo una fría certeza de que mañana sería el día de la justicia, el día en que la mentira sería desenmascarada, el día en que quienes la habían humillado descubrirían que ellos mismos habían vivido en una mentira todos esos años. «Mañana será un día especial», dijo, con voz serena. «Muy especial». Rafael la besó en el cuello y salió de la cocina, y Laura se quedó sola, de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad tras el cristal. En el reflejo veía su rostro, tranquilo, resuelto, el rostro de una mujer que ya no era una víctima. Mañana todo cambiaría. Mañana ellos sabrían la verdad. Y Laura estaba preparada. El sábado amaneció claro y soleado. Laura se despertó antes del despertador, a las 6, y se quedó tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Dentro de ella reinaba un silencio, una calma, como ese momento de quietud que precede a una gran tormenta. Ella estaba justo en ese silencio, en las últimas horas antes de que todo se viniera abajo. Se levantó, se duchó, se puso aquel vestido que Beatriz había probado en su día y se miró al espejo. La mujer que la observaba estaba serena, dueña de sí, preparada para lo que tenía que ocurrir. En la cocina empezó a cocinar a las 7 de la mañana, y no era un almuerzo cualquiera, era una obra de arte: pato asado con naranjas, gratén de patatas con nata, ensalada de verduras frescas con aguacate, pan casero que había horneado desde las 5, y de postre, una tarta de chocolate de 3 capas cuyo receta Beatriz había calificado una vez de imposible para una ama de casa normal. Rafael se despertó a las 9, bajó a la cocina y se quedó inmóvil en la puerta, contemplando todo aquel despliegue. ¿De verdad has preparado todo esto?, preguntó, admirado, y Laura asintió con una sonrisa. «Quiero que este almuerzo sea inolvidable», dijo, y en sus palabras había un doble sentido que Rafael no percibió. «Mis padres van a estar encantados», él la abrazó y la besó en la coronilla. «Has hecho muy bien en dar este paso. Sé que no ha sido fácil». Laura se quedó en sus brazos pensando que, dentro de unas horas, él la miraría con ojos muy distintos, la acusaría de crueldad, de destruir a la familia, pero eso ya no importaba, porque la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. A las 2 de la tarde todo estaba listo. La mesa cubierta con un mantel blanco impecable, la mejor vajilla colocada, las velas encendidas y la habitación llena de aromas de fiesta, de esa fiesta que iba a convertirse en día de juicio. Justo a las 3 sonó el timbre. Laura fue a abrir, con el corazón latiendo parejo, sin miedo, solo con la fría expectación de que estaba a punto de empezar el último acto de una tragedia de 3 años. Ernesto y Beatriz estaban en el umbral arreglados, de punta en blanco, con sonrisas en los labios. Beatriz llevaba un ramo de flores en las manos. «Para ti, cariño», le tendió el ramo a Laura. En señal de reconciliación y de nuevas relaciones. Laura tomó las flores, les dio las gracias y los dejó pasar. Cuando entraron en el salón y vieron la mesa puesta, Beatriz dio una palmada. «Dios mío, Laura, esto sí que es un banquete», exclamó, con los ojos brillantes. «Ernesto, mira cuánto se ha esforzado». Ernesto rodeó la mesa, evaluando los platos, y en su cara apareció una expresión de satisfacción, la misma que significaba que, por fin, la nuera había comprendido cómo debía tratar a sus mayores. «Nada mal», dijo, y aquello era el mayor elogio posible. «Muy nada mal». Se sentaron a la mesa y Laura empezó a servir los platos. Durante la primera media hora el almuerzo transcurrió en un ambiente festivo. Ernesto y Beatriz estaban de excelente humor, bromeaban, contaban anécdotas, y hasta Rafael, normalmente callado, sonreía.
feliz con aquella armonía. El pato se deshace en la boca, alabó Beatriz, con admiración sincera en la voz. No sabía que supieras cocinar así, Laura. He aprendido mucho en estos 3 años, respondió Laura, y en sus palabras había un sentido oculto que nadie percibió. Ernesto se sirvió más vino, se recostó en la silla y miró a Rafael con orgullo paternal. ¿Ves, hijo? Te lo dije, con el tiempo se convertiría en una buena esposa. Solo hacía falta un poco de mano dura, un poco de insistencia. Rafael asintió, de acuerdo, y Laura contempló aquella escena, aquella idillia familiar, sabiendo que en pocos minutos todo saltaría en pedazos. Cuando sirvieron el postre y todos elogiaban la tarta, Laura se levantó de la mesa, moviéndose despacio, con pasos medidos. Antes de que probemos la tarta, dijo, con voz tranquila, incluso solemne, quiero decir unas palabras. Los 3 levantaron la mirada hacia ella, esperando un discurso de agradecimiento, palabras de reconocimiento. Ernesto se dirigió Laura a su suegro, y él se irguió en la silla, listo para recibir los elogios que creía merecer. Usted me ha hablado muchas veces de la gratitud. De que debo valorar a la familia que me dieron. De que no cualquier hombre aceptaría a una mujer con un hijo. Ernesto asintió, satisfecho de que, por fin, sus palabras hubieran hecho efecto. Tiene toda la razón, continuó Laura, y en su voz empezaron a sonar notas de acero. La gratitud es muy importante. Y yo, de verdad, le estoy agradecida por muchas cosas. En especial, por la lección que me ha dado en estos 3 años. Beatriz frunció el ceño, percibiendo en las palabras de Laura algo extraño, una falsedad inquietante. ¿Qué lección, cariño? Preguntó con cautela. Laura caminó hacia un armario de la cocina, abrió el cajón más alejado, sacó un sobre, y sus dedos no temblaron al sostenerlo mientras volvía a la mesa. La lección, dijo, despacio, saboreando cada palabra, de que no se debe juzgar a los demás antes de revisar la propia vida. Dejó el sobre la mesa, frente a Ernesto, y la atmósfera en la habitación cambió al instante, se volvió tensa, amenazadora. ¿Qué es esto? Preguntó Ernesto, mirando el sobre sin atreverse a tocarlo. Ábralo, le ofreció Laura, con una voz suave como la miel, espesa y pegajosa. Es una carta. Muy antigua. 37 años, para ser exactos. Beatriz palideció. Los ojos se le abrieron de par en par, llenos de terror. Intentó levantarse, estirar la mano hacia el sobre, pero Laura la detuvo con una simple mirada. No, Beatriz. Que lo lea Ernesto. Él tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Rafael, mirando alternativamente a su madre y a su esposa, sin entender nada. ¿De qué están hablando? Ernesto tomó el sobre con lentitud, abrió la carta, la desplegó. A medida que leía, su rostro iba cambiando con cada línea, primero confusión, luego incredulidad, luego una lenta, devastadora comprensión. Sus labios se movían, repitiendo en silencio, llevas bajo el corazón a nuestro hijo. Nuestro. Releyó esa frase, luego otra vez, y las manos empezaron a temblarle, haciendo vibrar el papel. Esto. ¿Qué es esto? Susurró levantando la mirada hacia su esposa. En sus ojos había un shock tan profundo, un dolor tan brutal, que incluso Laura sintió un leve pinchazo de compasión. Beatriz saltó de la silla e intentó arrancarle la carta. ¿No es lo que piensas? Gritó, con una voz histérica, desesperada. Son tonterías de hace años, no significa nada. Pero Ernesto apartó su mano, siguió leyendo, y con cada frase su rostro se volvía más gris, más vacío. Nuestro hijo leyó en voz alta, con la voz quebrada. Marzo de 1989. Rafael nació en diciembre de 1989. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos miraban a Ernesto, que levantó la vista hacia su hijo, y en esa mirada había de todo, traición, dolor, incredulidad. Papá, no entiendo, balbuceó Rafael, con una voz asustada, infantil. ¿Qué carta es esta? Mamá, explícalo. Beatriz se aferraba al respaldo de la silla, el rostro empapado en lágrimas.
Fue hace tanto tiempo. Murmuró, con palabras torpes, atropelladas. Yo era joven, tonta. Mis padres me obligaron a casarme contigo, Ernesto. Yo no te quería entonces. Y Pedro. Pedro era mi verdadero amor. Cállate. Rugió Ernesto, tan fuerte que todos dieron un salto. Se levantó de la mesa tambaleándose, llevándose una mano al pecho. 37 años. 37 años me mentiste. Se volvió hacia Rafael. Lo miró como si lo viera por primera vez en la vida. Tú no eres mi hijo, dijo, cada palabra un puñal. Todos estos años. Crié al hijo de otro. Rafael retrocedió, como si le hubieran dado una bofetada. No. Susurró. No, no. Mamá, di que no es verdad. Dilo. Pero Beatriz no habló. Lloraba, con el rostro entre las manos. Ese silencio era la confesión más cruel. Ernesto apretó la mano contra el pecho. Su expresión se torció de dolor. No puedo. Jadeó. No puedo respirar. Empezó a desplomarse. Laura acudió rápido, lo ayudó a sentarse, sacó el teléfono. Llamo al médico, dijo con voz firme, profesional. Tú. Beatriz giró hacia ella con una mirada llena de puro odio. Tú provocaste todo esto. Has destruido mi familia. Laura detuvo la mano sin terminar de marcar el número. La miró fríamente, sin una sola emoción. Yo no destruí nada, Beatriz respondió en voz baja, clara, para que todos la oyeran. Solo revelé la verdad. La verdad que tú ocultaste durante 37 años. Tú destruiste tu familia el día que decidiste mentir. ¿Cómo te atreves? Beatriz dio un paso hacia ella, pero Rafael la sujetó por el brazo. Mamá. ¿Es verdad? Preguntó, con la voz rota. ¿Ernesto no es mi padre? Beatriz miró a su hijo, y en su rostro había agonía. Rafael, hijo mío. Quise decírtelo, muchas veces. Pero el tiempo pasaba. Y cada vez era más difícil. ¿Es verdad o no? Gritó Rafael. Sí, exhaló Beatriz. Sí, es verdad. Tu padre biológico es Pedro. Se fue a Argentina cuando yo estaba embarazada. Yo me quedé con Ernesto porque tenía miedo. Miedo de mis padres. Miedo de perderlo todo. Rafael soltó su brazo y retrocedió un paso, mirándola como si fuera una desconocida. Laura mientras tanto consiguió llamar al médico. 10 minutos después llegó una ambulancia. Revisaron a Ernesto, le dieron medicación. Uno de los sanitarios, un hombre mayor, miró severamente a todos. Necesita reposo absoluto, advirtió. Nada de sobresaltos. Nada de tensiones. Ernesto seguía sentado, pálido, envejecido 10 años en solo minutos, mirando al vacío con ojos muertos. Me voy, dijo finalmente, con voz apagada. Me voy de aquí. Y no quiero volver a verte, Beatriz. Nunca. Se levantó, caminó hacia la puerta. Beatriz corrió tras él, aferrándose a su manga. Ernesto, por favor, escúchame. Te quiero, siempre te he querido, Pedro fue un error de juventud. Él se la quitó de encima, sin mirarla. Enterraste nuestro matrimonio el día que diste a luz al hijo de otro y no tuviste el valor de decirme la verdad. Todos estos años. Pura mentira. Toda nuestra vida. Mentira. Salió del apartamento y la puerta se cerró detrás de él con un sonido que parecía el golpe de la tapa de un ataúd sobre su matrimonio. Beatriz se desplomó en el suelo del recibidor, llorando, y Rafael estaba de pie sobre ella, con el rostro convertido en piedra. Mamá, dijo, con una voz que ya no era suya. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mentirle toda la vida? ¿Mentirme a mí? Laura se quedó a un lado, observando la escena. Dentro de ella había una calma extraña, casi un vacío, porque su venganza se había consumado, la verdad había salido a la luz y ahora solo quedaba esperar qué ocurriría después. Beatriz levantó hacia él su rostro lleno de lágrimas. Tenía miedo.
Sollozaba. Miedo de perderte, de perder a la familia, de perderlo todo. Y lo has perdido, dijo Rafael, con frialdad. Lo has perdido todo. Y es justo. Luego se volvió hacia Laura, y en su mirada había una mezcla de shock, dolor y algo parecido a acusación. ¿Y tú? Empezó. ¿Tú lo sabías? ¿Desde cuándo? Desde hace una semana, respondió Laura, tranquila. Encontré la carta la semana pasada, cuando limpiaba en casa de tus padres. ¿Y decidiste montar este espectáculo? La voz de Rafael se elevó. Podrías habérmelo dicho, podríamos haber hablado las cosas con calma. Laura lo observó un largo momento. Podría, admitió. Pero entonces tu madre habría tenido tiempo de inventarse una excusa, de convencerte de callar, y todo habría seguido igual. Y Ernesto habría seguido viviendo en la mentira. No era tu secreto para revelarlo. Le gritó Rafael. ¿Y los 3 años de humillaciones? Preguntó Laura en voz baja, pero con tal firmeza que Rafael calló. 3 años oyendo a tu padre, que ni siquiera es tu padre, decirme que debía estar agradecida de que tú me hubieras aceptado con mi hijo. 3 años escuchando a tu madre, que ocultó toda su vida que tú no eras hijo de Ernesto, darme lecciones sobre valores familiares. Eso tampoco era asunto suyo, ¿verdad? Y, sin embargo, siempre sintieron que tenían derecho. Silencio. Beatriz se levantó del suelo, se secó las lágrimas y miró a Laura con un odio puro. Lo hiciste por venganza, escupió. ¿Verdad? ¿Te vengaste de nosotros por todo? Laura no apartó la mirada. Solo dije la verdad, respondió. La verdad que ustedes ocultaron durante 37 años. Y si esa verdad destruyó su vida, Beatriz, la única responsable eres tú. Beatriz se marchó una hora después, aún llorando. Cuando la puerta se cerró tras ella, el apartamento quedó sumido en un silencio denso. Rafael estaba sentado en el sofá, con la cara hundida entre las manos, y Laura permanecía de pie junto a la ventana, mirando la calle donde ya caía la penumbra. Dentro de ella había un vacío extraño, como si algo enorme que la oprimía durante 3 años hubiese desaparecido de pronto, dejándola sin saber cómo vivir sin ese peso. Has destruido mi familia, dijo finalmente Rafael, sin levantar la cabeza. Su voz sonaba hueca, muerta. Laura se volvió. Su rostro no mostraba ni lástima ni arrepentimiento. No destruí tu familia, Rafael, dijo serenamente. Tu familia se destruyó hace 37 años, el día que tu madre decidió mentir. Yo solo mostré lo que ya estaba roto. Él alzó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Tú podrías haber callado. Podrías haberme dado la carta a mí, dejarme decidir qué hacer. Y tú habrías callado, respondió Laura. Habrías hablado con tu madre, ella habría llorado, tú la habrías perdonado. Y todo habría seguido igual. Ernesto nunca habría sabido la verdad. Y yo seguiría cocinando almuerzos mientras él me decía que debía estar agradecida. Rafael se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. 3 años, Laura. 3 años soportaste todo y, de repente, decidiste vengarte así. ¿Justo ahora? Laura sonrió con una sonrisa sin alegría. ¿Lo llamas venganza? Yo lo llamo justicia. Tu madre me humilló durante 3 años por tener un hijo de otro hombre. ¿Y ella? Ella vivió toda su vida ocultando que había tenido un hijo de otro. Tu padre me repetía que debía agradecerte que tú me aceptaras con mi carga. Y él mismo crió durante 35 años a un hijo que no era suyo sin saberlo. Laura se acercó y lo miró directamente a los ojos. Dime la verdad, ¿alguna vez en estos 3 años me defendiste? ¿Alguna vez le dijiste a tu padre que se pasaba de la raya? ¿Alguna vez pediste a tu madre que dejara de mandarme? Rafael guardó silencio, apartando la mirada. Ese silencio era la respuesta. Exacto, asintió Laura. Callaste. Porque, en el fondo, pensabas como ellos. Que, de verdad, me habías hecho un favor al casarte conmigo. Eso no es cierto, murmuró él, sin creérselo ni él mismo.
Si lo es, dijo Laura con firmeza. ¿Y sabes qué? Ya no quiero vivir con alguien que cree que su presencia en mi vida es un regalo. Yo merezco más. Rafael la miró como si la viera por primera vez, como si descubriera a una mujer completamente distinta, fuerte, segura, no la nuera sumisa de los últimos 3 años. ¿Quieres divorciarte?, preguntó en voz baja. Laura lo pensó un momento y luego asintió despacio. Sí. Quiero divorciarme. Y me quedo en este apartamento. Con mi hijo. Pasaron 2 semanas después de aquel almuerzo. 2 semanas durante las cuales la vida de la familia se derrumbaba con la precisión metódica de un castillo de naipes cayendo. Ernesto presentó la demanda de divorcio al día siguiente. Laura lo supo por Rafael, que llegó tarde esa noche, borracho y desorientado. Papá exige una prueba de ADN, dijo, arrastrando las palabras. Una prueba oficial. Dijo que si no soy su hijo, no habrá herencia para mí y que no me permitirá llevar su apellido. Laura le sirvió un vaso de agua y lo sentó a la mesa. ¿Y aceptaste? ¿Qué otra opción tengo? Bebió el agua de un trago. Mamá me suplica que no lo haga, dice que ya se sabe la verdad, que no hacen falta pruebas. Pero papá insiste. Dice que quiere una confirmación oficial de que 35 años de su vida fueron una mentira. La voz se le quebró al final. Laura sintió un pequeño pinchazo de compasión, pero nada más. Hazte la prueba, le aconsejó. Que todo quede claro. Hasta el final. Rafael la miró largamente. ¿No te arrepientes de lo que hiciste? Laura lo pensó, buscó sinceramente dentro de sí arrepentimiento, remordimiento, al menos un indicio de duda. Pero dentro solo quedaba aquella extraña ligereza. Aquella sensación de liberación. No, respondió simplemente. No me arrepiento. La prueba de ADN se hizo una semana después, y los resultados llegaron rápido, en apenas 3 días. Rafael volvió a casa con el documento en la mano, pálido como la pared. El 99,9% de probabilidad de que Ernesto no sea mi padre biológico, leyó en voz alta, con una voz plana, mecánica. Oficialmente. Documentado. No soy su hijo. Se dejó caer en el sofá, puso el papel sobre la mesa, y Laura vio cómo le temblaban las manos. Toda mi vida. Susurró. Toda mi vida pensé que él era mi padre. Me esforzaba por parecerme a él, buscaba su aprobación. Y ni siquiera llevo su sangre. Laura se acercó, se sentó a su lado. Por un instante sintió el impulso de abrazarlo, de consolarlo, pero se contuvo. Sabía que la compasión en ese momento sería fuera de lugar. Al menos ahora conoces la verdad, dijo. Y puedes vivir con ese conocimiento de forma honesta. Mi padre se muda a casa de mi tío, dijo Rafael al cabo de un minuto. Dice que no puede seguir viviendo en la misma ciudad que mi madre. Que cada vez que la ve, le dan ganas de... No terminó la frase. ¿Y tu madre? Mi madre. Rafael dio un suspiro pesado. Se quedó sola en el piso. Me llama 10 veces al día, llora, pide perdón. Dice que soy lo único que le queda. ¿Y qué le dices tú? Rafael miró a Laura con ojos llenos de dolor. No le contesto. No sé qué decirle. Es mi madre, pero... Ella destruyó todo. Mi padre dice que no quiere verme porque cada vez que lo hace, ve la prueba viviente de su traición. Se levantó y empezó a caminar nerviosamente. Me voy con él, dijo, de pronto, con brusquedad. Quiero intentar arreglar las cosas con él. Al fin y al cabo, fue él quien me crió. Sangre o no sangre, fue mi padre durante 35 años. Laura asintió. Es lo correcto. ¿Y nosotros? Empezó Rafael, pero se detuvo. Y nosotros nos divorciaremos, terminó Laura por él. De forma tranquila, civilizada. El piso se queda conmigo y con mi hijo. Es lo justo. Rafael no discutió. En sus ojos había una especie de alivio, como si él también estuviera cansado de ese matrimonio, de esa vida, de toda esa mentira que los rodeaba. Un mes después, Laura consiguió un nuevo trabajo.
Pagaban menos, pero el horario era normal, de 9 a 6, sin tener que pedir permisos cada día, sin humillarse, sin disculparse. El jefe, un hombre joven de unos 40 años, revisó su currículum y preguntó, en su trabajo anterior salía todos los días a las 2:30. Aquí eso no será posible. Lo sé, respondió Laura con calma. Aquella situación ya está resuelta. Ahora puedo trabajar jornada completa. Él asintió, aceptando la explicación, y Laura salió del despacho con el contrato en la mano. Por primera vez en 3 años sintió que su vida volvía a pertenecerle. El primer día se quedó hasta las 7 de la tarde ayudando a sus compañeros con un proyecto. Cuando regresaba a casa por las calles oscuras, sentía una felicidad extraña, porque podía quedarse en el trabajo simplemente porque lo deseaba, no porque alguien le exigiera estar en cierto lugar a cierta hora. El divorcio con Rafael se formalizó 2 meses después. Rápido, sin escándalos, casi amistoso, si es que se puede llamar amistad a la indiferencia fría con la que se trataban esas últimas semanas. Te deseo felicidad, dijo Rafael al firmar los últimos papeles. Y Laura creyó que lo decía de verdad. Y yo a ti, respondió ella, también sincera, porque ya no quedaba rencor, solo un leve pesar por los años perdidos. Un día de septiembre, cuando Laura volvía del trabajo, vio al otro lado de la calle una figura conocida. Beatriz. La suegra caminaba despacio, encorvada, y parecía 10 años mayor que 3 meses atrás. Sus miradas se cruzaron, y Beatriz se quedó inmóvil un segundo antes de cruzar rápidamente la calle hacia ella. Tenía el rostro lleno de desesperación. Laura, empezó, con voz temblorosa. Por favor, escúchame. Laura se detuvo, cruzó los brazos y esperó. Sé que me odias, continuó Beatriz, y las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Y tienes derecho a hacerlo. Fui horrible contigo, lo sé. Pero lo que hiciste. Tú destruiste mi vida, Laura. Laura la miró fríamente, sin emociones. ¿Yo destruí tu vida? Repitió, en voz baja. No, Beatriz. Tú destruiste tu vida hace 37 años, cuando decidiste engañar a tu marido. Yo solo revelé lo que tú ocultabas. Arnaldo pidió el divorcio, sollozó Beatriz. Se llevó todo el dinero, solo me dejó el piso. Rafael casi no me habla, viene una vez a la semana por lástima. Lo perdí todo, Laura. Todo. Y yo perdí 3 años de mi vida, respondió Laura, con un tono duro. 3 años de humillaciones, disculpas, reprimendas. 3 años de escuchar tus lecciones sobre valores familiares mientras tú vivías en una mentira. Así que, lo siento, Beatriz, pero no siento ni una gota de compasión. Beatriz extendió la mano, tratando de agarrar la manga de Laura. Por favor, habla con Rafael. Pídele que me perdone. Tú podrías convencerlo. Laura dio un paso atrás, apartando su brazo. Ya no soy la esposa de Rafael. Nos divorciamos hace un mes. Y aunque no fuera así, no movería un dedo por ayudarte. La miró por última vez, una mujer rota, que había perdido a su marido, a su hijo, su reputación y toda la vida que había construido sobre un cimiento de mentiras. Adiós, Beatriz, dijo Laura, y siguió caminando sin volver la vista. Detrás de ella se oían sollozos, súplicas, pero Laura no se detuvo. Avanzaba, y con cada paso sentía cómo se desprendía de sus hombros el último peso, el último vestigio de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. En casa la esperaba su hijo. Estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina y, al verla entrar, levantó la cabeza y sonrió. «Mamá, ¿pedimos una pizza hoy?», preguntó. «No quiero que te canses cocinando». Laura lo abrazó, apretándolo contra su pecho. «Claro», asintió. «Pediremos pizza y veremos una película. A partir de ahora, cada noche será como nosotros queramos». El niño la abrazó con fuerza, y Laura cerró los ojos, sintiendo como una calidez profunda y tranquila la envolvía. Ese sentimiento de hogar que no había sentido en 3 años. Ya no cocinaba almuerzos para los suegros. Ya no pedía permiso en el trabajo.
Ya no escuchaba sermones sobre gratitud de personas que no sabían lo que era la honestidad. Por la noche, cuando su hijo se durmió, Laura estaba sentada en el sofá con una taza de té, mirando por la ventana la ciudad iluminada, repasando en su mente los últimos 3 meses, todo lo que había pasado después de aquel almuerzo. Ernesto se había ido a vivir con su hermano a otra ciudad y, según los rumores que llegaban a través de Rafael, había presentado documentos para modificar oficialmente su testamento, eliminando de él tanto a Beatriz como a Rafael. Beatriz se quedó sola, con un piso y una pensión pequeña, habiéndolo perdido todo, su posición en la sociedad, el respeto de sus conocidos, su familia. Rafael intentaba recomponer la relación con Ernesto, y el anciano poco a poco se ablandaba, porque, al fin y al cabo, 35 años de vida juntos significaban más que la sangre, aunque la cercanía que habían tenido antes jamás volvería. Y Laura era libre. Libre de aquella familia, de aquel matrimonio, de aquella vida que nunca había sido verdaderamente suya. Dejó la taza sobre la mesa, se recostó en el respaldo del sofá y dijo en voz baja, solo para sí misma, a veces la venganza no es un grito ni un escándalo. Es simplemente la verdad, dicha en el momento adecuado. Y no me arrepiento de nada. No se arrepentía. Ni de la carta que encontró. Ni del almuerzo que organizó. Ni de cómo todo se vino abajo. Porque la justicia había triunfado. La mentira había sido castigada. Y ella, Laura, por primera vez en 3 años, podía simplemente respirar, vivir, ser ella misma. Y esa fue la mejor venganza posible, no destruir la vida de otros, sino recuperar la suya propia.